Buenas tardes, vamos a comenzar el acto de esta tarde. Gracias por venir, bienvenidos todos a la segunda jornada de Finanzas Personales e Inversión del Instituto Juan de Mariana. Es de justicia agradecer a la Fundación Rafael del Pino que un año más, esta es la segunda, como decía antes, la segunda edición de esta jornada de Finanzas Personales e Inversión, un año más nos vuelve a ceder las magníficas instalaciones de la Fundación para otro de nuestros actos. Así que queda dicho y se deja constancia de lo que es justo, es de bien nacidos ser agradecidos. También a todos ustedes por haber respondido a la convocatoria y por acudir a este acto que, como saben, se desarrollará desde las 4 de la tarde, que empezamos ahora puntualmente, hasta las 8. Nos atendremos rigurosamente al horario que hemos previsto, bueno, pues para que todo transcurra según el plan y todos los ponentes tengan el tiempo justo que se merecen. Y sin mucha más dilación me voy a presentar. Yo soy Luis Alberto Iglesias, soy el coordinador de formación del Instituto Juan de Mariana y a mi derecha tengo a Raquel Merino, que es vicepresidente del Instituto. Raquel es economista y es profesora en el Centro de Estudios OMMA, vicepresidente del Juan de Mariana, como he dicho yo, compañera, amiga, y va a ser quien comience presentando esta jornada y a continuación ya daremos paso a cada uno de los ponentes que la acompañan en el programa. Raquel, la palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias Luis Alberto por la presentación y gracias a todos vosotros por haber venido hoy. Como él ha comentado, yo voy a hacer una pequeña introducción de esta jornada de hoy. Esta segunda jornada de Finanzas Personales e Inversión, aquí la hemos titulado Un mundo de oportunidades para un bienestar financiero creciente, y básicamente este tipo de preocupación por parte del Instituto Juan de Mariana viene de bastante atrás, ¿no? Ahí veis en esa diapositiva que se está mostrando ahora un informe, un estudio que nosotros realizamos justo hace 10 años, cumplimos ahora 10 años desde que se publicó este informe y se titula Una sociedad de propietarios, el camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera. Por tanto, desde bien cerquita de nuestra fundación, porque nosotros nos fundamos un año antes, la preocupación por tanto estas dos patas que vemos en esta jornada, las finanzas personales como la inversión, ha sido grande, ¿no? Y precisamente porque entendemos que con la extensión de una planificación financiera mayor hacia capas crecientes de la población, ese bienestar, ¿no?, del que hablábamos en el título de estas jornadas, se va a acrecentar, ¿no? La vocación al final del instituto es una vocación social y universal, por así decir, y entendemos en ese sentido que todo lo que tenga que ver con finanzas o una gran parte de las cuestiones que tengan que ver con finanzas o con inversión no se pueden reducir exclusivamente a especialistas o por decirlo de otra manera, que hay grupos crecientes en la población que se pueden aprovechar para su propio bienestar de la proliferación de unas buenas finanzas personales y en última instancia de buenas formas de inversión, ¿no? Entonces, por eso es por lo que venimos trabajando en esta materia desde hace ya un tiempo. En ese sentido, en ese informe, yo algunas de las cosas que voy a comentar aquí están traídas del propio informe, poníamos sobre la mesa o nos hacíamos eco de algo de este libro que es bastante conocido, supongo que la mayor parte de vosotros habéis oído hablar de él, que es el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, ¿no? En ese sentido, y aquí va un poco la vocación social que parte por nuestra parte, como vemos o como ilustra él con estos cuadrantes, la mayor parte de la población es trabajadora por cuenta ajena, esa es su forma fundamental de obtener ingresos activos por la participación en el trabajo. Bueno, las cifras que pone aquí probablemente sean exageradas y no sea tan poca parte de la población que se dedica a inversión o a ser dueño de empresas, pero bueno, veis que los cuadrantes que están a la izquierda, que son ser empleado o trabajador por cuenta ajena, o ser autoempleado, autónomo o trabajador por cuenta propia, representan una gran parte, engloban una gran parte de la población, ¿no? Nos desenvolvemos básicamente en esos dos cuadrantes. Nuestras formas de obtener una forma de vida es a través de ese tipo de actividad económica. En el lado derecho él nos muestra otro tipo de personas que se dedican a otras actividades un poquito más aventuradas, si lo queremos llamar así, que sería ser empresarios, es decir, ser dueños de negocios
Y como vemos ahí, este tipo de persona lo que hace es crear algún tipo de sistema. Es decir, a diferencia del autoempleado, que es bastante esclavo del trabajo, tiene que estar todos los días preocupado y llevando el día a día de su empresa o de su autoempresa o su compañía de un único integrante. En el caso de las empresas, sobre todo cuando éstas ya adquieren un determinado tamaño, que entiendo que Robert Kiyosaki se está refiriendo a esas, puede haber un momento en que nosotros podamos, de alguna manera, desligarnos de la actividad diaria, de esa actividad, y empezar a disfrutar de los réditos, ¿no? Y los réditos que se pueden obtener, en muchos casos, son verdaderamente interesantes, ¿no? Y en el cuadrante inferior derecho que vemos sería el de inversores, ¿eh? También podemos ser inversores, aquí pone que hay un 1%, es un poquito exagerado, ya digo, porque seguro que estas cifras no son exactas, pero vamos viendo que los dos cuadrantes de la derecha sí que nos pueden aportar algo en lo que él incide mucho, y es que podemos empezar a conseguir que el dinero, en esos cuadrantes de la derecha, trabaje para nosotros y no solo, como ocurre en los cuadrantes de la izquierda, ser nosotros los esclavos de ese dinero, es decir, vivir en el día a día. En el caso de los empleados por cuenta ajena, muchas veces preocupados por la estabilidad laboral, si les van a echar, si no, llegando un poco a fin de mes de mala manera. Entonces, él lo que viene a abogar en este libro suyo es o animar a la gente a que se mueva hacia esos cuadrantes de la derecha. Bien, nosotros tomando un poco esta idea, entendíamos que podíamos tomar de él, la clasificación en sí es coherente y tiene sentido, pero podíamos tomar de él el hecho, no sugerir a todo el mundo que se haga de repente empresario, porque además tiene unos costes en salud y en tiempo y en dinero muy grandes que no son aconsejables o no todo el mundo los desea, ni tampoco convertirse estrictamente en inversores, sino que nosotros podemos seguir siendo empleados por cuenta ajena, pero al mismo tiempo poder participar de la actividad económica que crean esos dueños de empresa en ese cuadrante superior derecho que vemos en la pantalla, como inversores. Bien, esa era básicamente la idea. Usted puede seguir trabajando, pero básicamente haga una buena planificación financiera personal, retraiga una parte de sus ingresos para invertir, busque un buen sitio donde pueda rentabilizar esas inversiones y en el futuro pues tendrá una acumulación de capital interesante y podrá vivir no solo de esas rentas activas, esas rentas del trabajo, sino pasar a vivir de esas rentas pasivas que le vienen derivadas de ese patrimonio que ha ido acumulando, ¿vale? Esta era la forma en que entendíamos que puede ser más popular o puede llegar a capas más crecientes de la población, más que decirles directamente a un empresario aquí de Silicon Valley, que es algo que no todo el mundo estaría buscando. Con esta vía hacia la sociedad de propietarios, es decir, que capas crecientes de población vayan aprovechándose del crecimiento empresarial a través de la inversión, sin ser ellos directamente los que se dejan los cuernos trabajando, sino que es la empresa la que trabaja, la que consigue los rendimientos, y yo, como suele decir Kiyosaki, desde mi casa pues estoy viendo cómo sube la rentabilidad, ¿no? Bien, si de manera paulatina vamos consiguiendo que más capas de población intenten obtener ingresos por estas dos vías y no solo por el autoempleo o el empleo por cuenta ajena, podremos tener una alternativa a una dependencia de ingresos alta, ¿no? Porque lo que pasa a mucha gente al final es que no nos podemos permitir hacer según qué cosas debido a lo que hemos dicho, que estamos muy esclavos del puesto de trabajo en el que estamos incorporados. También suponía una alternativa a la crisis del sistema público de pensiones, ¿no? Todo el mundo está bastante preocupado porque sabe que cuando llega la vejez las pensiones van a ser muy reducidas y, por tanto, si uno no quiere al menos procurarse un patrimonio para tomar ciertas decisiones vitales a lo largo de su vida activa, al menos a lo largo de su vida pasiva, empieza a ser ya importante o relevante mucha gente o preocupante el tomar algún tipo de medida, ¿no? ¿Cómo puedo complementar mis ingresos en esa época, ¿no? Y por último también buscábamos que fuera una alternativa popular y factible, popular que llegara a más capas de población, que no fuera solo a esos especialistas, y además también podíamos conseguir otra cosa. Todo lo que tenga que ver con el sistema financiero, con la inversión, está muy mal visto socialmente.
si de alguna manera vas incorporando a la gente va rentabilizando la participación en la actividad económica a través de la inversión y la planificación personal, pues obviamente esta vía tan impopular o demagógica que hay contra estos mercados podría decaer, ¿no? ¿Qué problema tenemos si nos movemos mucho por esos cuadrantes de la izquierda? La dependencia de una única fuente de ingresos, ¿no? Estamos, ya digo, como suele decir Kiyosaki, estamos a un sueldo, 2 sueldos, si nos echan del trabajo, de la quiebra, ¿no? Entonces, eso es para mucha gente extremadamente preocupante y está con el agua al cuello, ¿no? Implica que tenemos que estar de alguna manera atados con un empleo para toda la vida y buscando esa seguridad laboral. Y por tanto, es un duro golpe a nuestras finanzas que eventualmente puedan venir mal dadas y caigamos en el desempleo. También dependencia de organismos públicos. Muchas familias querrían, pues, que a sus padres darles alguna educación concreta, pero no tienen los ingresos suficientes, o ir a otros sistemas de salud alternativos, o complementar las pensiones, ya lo hemos comentado, o tener un colchón para, en caso de desempleo, poder costear los gastos al menos recurrentes. Y también esa dependencia de un único empleador nos daría una falta de flexibilidad, ¿no? Que es un poco el resumen de todo lo anterior, atados en el día a día a algo que muchas veces no nos acaba de gustar, pero decimos estamos cerca de la bancarrota si no seguimos trabajando y nos dificulta tomar determinadas decisiones que en el largo plazo podrían sernos satisfactorias. Menos tiempo libre o tiempo con la familia. Tampoco, si no tenemos ese colchón extra, no podemos a lo mejor tomarnos un tiempo sabático para formarnos en algún otro campo que nos guste, o lo que sea, o buscar un nuevo trabajo y dar un salto incluso de calidad, ¿no? Que eventualmente sería también satisfactorio. Y también, y ya hemos hablado del sistema público de pensiones, trabajar hasta la vejez, ¿no? Cada vez nos van a obligar a trabajar hasta más tarde cuando lo que suele querer la gente es lo contrario, ¿no? Con el paso de los años y del avance social y económico, lo que queremos es, bueno, pues, irnos quitando de cargas de trabajo según avanzamos de edad. También teníamos este gráfico, el ciclo de vida en una familia media, y aquí lo que mostramos es la posición monetaria neta. Es un poco a ojo porque es algo medio, así, un promedio, pero la posición monetaria neta entendiendo saldos de tesorería, ¿no? Entonces veíamos, no vamos tampoco a explicarlo ni a verlo muy en detalle, pero lo que veis ahí de préstamos hay una época que es básicamente cuando la gente se casa o empieza a tener hijos, que es cuando los ingresos, bueno, por un lado tienden a ir creciendo en esas épocas, pero sobre todo quería referirme a los gastos, es cuando los gastos se disparan significativamente, se empiezan a comprar una vivienda o se empiezan a comprar un coche, los estudios de los hijos, los seguros de salud o de sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay un momento clave o crítico en las familias, desde el punto de vista de finanzas familiares, que se da en esas épocas, ¿no? Y eso es algo también de lo que nos hacíamos eco y que entiendo que Carlos Magán nos hablará en cierta medida posteriormente. Aquí veis un poco la importancia, en esto incide bastante también Robert Kiyosaki, y es, bueno, en qué momento las responsabilidades familiares son mayores, si hay máximos niveles de gasto, máximos niveles de endeudamiento, y por tanto entiendo yo que dentro de todas estas personas que buscan consejos en las AEFIS y demás, en este rango de edades es donde la gente tiene una preocupación mayor, por lo que hemos dicho, ¿no? Necesitan casa, necesitan educación, los hijos cuanto mayores son más gasto generan, etcétera, y todo esto en esta época el tema de la gestión de las finanzas personales resulta clave. Abogábamos también obviamente por un incremento de la cultura financiera, así como hay digamos la cultura del trabajo por cuenta ajena está extendidísima en la población y de padres a hijos. Fluye esa necesidad de que los hijos se formen y se preparen para trabajar para alguien, ¿no? Sobre todo en España, no es tanto para montar tu negocio, sino para trabajar para alguien. Bueno, pues esto está extendido, pero parece que cuando hablamos de cultura financiera nos da miedo y decimos que es que esto no
no es común, no está extendido, no es fácil de transmitir de padres a hijos, pero igual que transmitimos lo otro, no tendría por qué tener mayores dificultades, porque al final estamos hablando de tener una visión de mayor largo plazo, de tener en cuenta la incertidumbre, la vida misma, van ocurriendo cosas, ya hemos visto el ciclo de vida, pero nuestro trabajo puede dejar de tener valor en el mercado, nos pueden ir las cosas mejor, peor y más o menos atenerse a todos esos vaivenes, control de gastos e ingresos, tener un remanente para inversiones patrimoniales, etcétera, ¿no? Este tipo de consejos, que muchos de ellos tampoco son raros, ni mucho menos. Bueno, otra cuestión que nos decía Robert Kiyosaki es ojo con las vacas gordas, ¿no? Porque muchas veces las peores decisiones financieras en las familias vienen en las épocas de mayor bonanza económica, ¿no? Esto es como los estados, les pasa igual, nos empiezan a entrar ingresos por todos los lados, además tenemos fácil acceso al crédito, con lo cual ya nos compramos la mega casa, el mega coche y el mega no sé qué, todo con cargo a futuros ingresos que esperamos que sigan teniendo los niveles de crecimiento que hemos experimentado en esa época de boom y además descontando que va a haber tipos de interés bajos, etcétera, durante mucho tiempo. Entonces, las peores decisiones financieras, que es lo que también llama Kiyosaki como carrera de la rata, se dan muchas veces precisamente en esas épocas. Bueno, en ese sentido, ya para ir introduciendo a los ponentes que me van a suceder a partir de ahora, Carlos Magán, que es director de desarrollo de negocio de AFI Inversiones Financieras, pues nos va a hablar de la importancia de la planificación para la gestión del ahorro a largo plazo. Un poco estas cosas que he comentado ahora de visión de largo plazo y demás, pues él con mucha más sapiencia nos dará unos buenos consejos. Y lo siguiente que vamos a ver, las 3 charlas siguientes o ponencias siguientes van a tratar la inversión. Ya por eso este año estamos incidiendo bastante en el tema de la inversión, ¿no? Bueno, aquí simplemente comento algunos mecanismos posibles de inversión. Bueno, esto es, aunque habrá más y yo no soy precisamente la más indicada para enumerarlos, pero sean los que sean, es bastante abrumador para esas familias medias a las que nosotros queremos llegar con este mensaje, ¿no? ¿Qué le pasa a muchas de esas familias? Por un lado, que entienden que en los mercados financieros pues hay una gran volatilidad y eso les da un miedo y les retrae y no les anima a invertir o parte de sus ahorros. Entonces, por ahí no tienen suficientes incentivos. También hay que entrar muchas veces con un capital inicial grande para rentabilizarlo bien, o también tener una sofisticación financiera, conocimiento financiero, dónde invertir, dónde no, que no, evidentemente no tiene todo el mundo. Y luego también las rentabilidades en muchos sitios, entidades financieras, no son precisamente bollantes y además se comen las comisiones una gran cantidad de esos pírricos, en esos casos, beneficios, ¿no? En ese sentido, pues, en estas jornadas hemos querido traer al menos un par de propuestas de inversión. Una de ellas, veis ahí, que sería fondos de inversión activa, que sería con Iván Martín, que nos va a hablar de value investing y invertir en empresas, ¿no? Ese cuadrante superior derecha del que hemos dicho que si no somos tan arrojados en la vida como para meternos en ello, al menos desde nuestro sofá podemos invertir en el buen hacer de importantes empresarios como inversores, ¿no? De esto nos va a hablar y concretamente de cuáles son las claves de inversión, value, ¿no? Que es de lo que él viene a hablar. Este tipo de fondo suele dar unas grandes rentabilidades y ese temor que tiene mucha gente a meter dinero en algo para que se me quede casi como si lo dejo debajo del colchón, va desapareciendo según encontramos buenos inversores. El segundo que va a venir, que nos va a acompañar, es Martín Huete, que es asesor, cofundador y miembro del Consejo de Finicens, que nos lo va a explicar perfectamente él. Es una nueva compañía que va a empezar a operar en breve y creo que tiene que ver con la gestión automatizada y básicamente es aprovechar un poco nuevas tecnologías para aplicarlos también al mundo de la inversión y avanzar hacia una mayor personalización en la gestión de la inversión de sus clientes y también a un precio más contenido, ¿no? Que es pues, tipo Uber y demás, todas estas innovaciones que vamos viendo, pues también parece que están entrando en el mundo financiero y la idea es personalizar esa inversión según los perfiles de los clientes y ajustado eso a necesidades, capital, conocimiento
y a un coste contenido, ¿no? Bueno, pues de todo esto nos vendrá a hablar. Y por último, a las 7 vendrá Daniel Lacalle, cómo invertir en un entorno de crecimiento e inflación bajos. El Instituto Juan de Mariana, aparte de hablar de estas cuestiones, como bien sabéis, uno de sus temas punteros son los ciclos económicos. Entonces, los ciclos económicos tienen o dan determinado tipo de oportunidades en cada momento para invertir en uno u otro tipo de activo, y entiendo que de esto nos va a hablar él, materias primas y demás, nos vendrá a hablar en la última ponencia. Y ya por último agradecer a las cuatro compañías a las que ellos representan, y a Luis Alberto por organizar este evento, y también él fue el que tuvo la idea de empezar a lanzar estas jornadas, y espero y veo que estamos consiguiendo gran éxito de público. Y por último también a la Rafael del Pino, ya lo ha comentado, la Fundación Rafael del Pino, que también nos acoge en todas estas ocasiones y que tantas facilidades nos da, pues si no, para nosotros esto sería una quimera. Así que muchas gracias a todos por venir y seguimos.